lugar quiero agradecer a la Universidad de Pau por haberme invitado a venir, como otros años. Para mí es un placer participar en estos cursos. Y bueno, la idea es un poco realizar algunas reflexiones en torno a cómo ha sido la agenda internacional de construcción de paz en los conflictos en África en los últimos 20 años. Y titulaba un poco mi intervención con la idea de si la paz liberal puede resolver los conflictos armados en África. Entonces lo primero que sería era un poco explicaros qué significa la idea de la paz liberal, ¿no? Y luego ver un poco cuáles serían para mí las principales luces y sombras que tiene el actual modelo de construcción de paz a nivel internacional en África. Antes un poco de explicaros esas dos cosas, sí que voy a hacer una precisión. Cada escenario de conflicto, cada escenario de construcción de paz es diferente. Y hay una serie de factores políticos, sociales, económicos, culturales, nacionales, a nivel local, en muchos de los lugares de ese escenario de conflicto, a nivel regional y a nivel internacional, que confluyen para explicar un proceso de paz y una agenda de construcción de paz. Por tanto, todo lo que yo voy a hablar, de alguna manera voy a generalizar y hay que concretar lo que ha ocurrido en concreto en cada escenario de construcción de paz, en concreto en ese escenario, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer una reflexión en relación con la política internacional de construcción de paz en África, partiendo de la idea de que a partir del principio de los 90 se fue consolidando como la visión hegemónica, como la idea dominante por parte de una multitud de actores internacionales. Llegaron a una especie de consenso por el cual cómo se deben resolver los conflictos armados en el mundo y en especial cómo se deben resolver los conflictos armados en África, porque África ha sido uno de los escenarios donde ha habido mayor conflictividad armada en los últimos 25 años. Ese modelo hegemónico de cómo hay que construir la paz es a lo que llamamos, algunos autores le llaman, mucha gente le llama la paz liberal, hoy algunos autores ya dicen que tenemos que hablar de una paz posliberal. ¿Qué significaría esa idea? Primero, es una idea hegemónica. En el mundo internacional y dentro de los escenarios de procesos de paz y de conflictos y construcción de paz en África, hay muchas otras agendas de construcción de paz diferentes a esta idea hegemónica. Y vamos a ir viendo cómo hay muchos actores y actoras dentro de los escenarios internacionales, regionales y locales que piensan que la paz debe ser otra cosa. Pero yo voy a dialogar, voy a plantear retos al modelo de paz que ha promovido especialmente los países más poderosos, que ha promovido Naciones Unidas, que han promovido la Unión Europea o que ha promovido la Unión Africana. Y dialogo con ese modelo hegemónico que se concreta de manera diferente en cada escenario de paz. Le llamamos el modelo de paz liberal porque este modelo tiene 4 grandes asunciones que yo considero no solamente profundamente problemáticas, sino profundamente injustas, profundamente generadoras de más violencia armada y violencia estructural y profundamente ineficaces para resolver la paz. Las asunciones sobre las que se construye la paz liberal que luego se proyecta en cada escenario de construcción de paz. 4 grandes asunciones. Primera asunción. La paz liberal parte de unos diagnósticos sobre por qué se produce el conflicto armado en el continente africano. Y luego Iván creo que va a entrar a trabajar y a debatir con vosotros una parte de ese diagnóstico que se construye, en mi opinión, sobre 3 ideas. No, es para una conferencia entera hablar del diagnóstico hegemónico de la paz liberal sobre los conflictos, pero yo os voy a dar 3 titulares, ¿vale? Primer titular. Desde el final de la Guerra Fría estamos ante nuevas guerras que son diferentes a las guerras que había en el pasado. Son guerras donde no hay necesariamente la política, la historia, no son los factores determinantes de esas guerras, sino que esas guerras se producen por, primero, el Estado en África ha fracasado, es un Estado fallido, es un Estado colapsado, y luego Iván os va a hablar de las reflexiones en torno a los Estados fallidos, y en medio del caos y la anarquía que genera la ausencia del Estado, y esta es la primera gran asunción, en medio de ese caos y anarquía hay 2 grandes explicaciones de por qué hay guerras en África. Primera explicación es lo que llamaríamos la diferencia cultural se exaspera en ese espacio de caos y de conflicto.
puede ser una diferencia cultural derivada de la etnicidad, de que hay grupos étnicos diferentes, y las explicaciones hoy en día sobre el conflicto en la República Centroafricana, sobre el conflicto en Mali, sobre diferentes conflictos en el continente africano, se construyen sobre la idea de la diferencia étnica. Segunda variante de esta idea de que la diferencia cultural es la causa de los conflictos armados en África. Es el fundamentalismo religioso islamista en toda la franja del Sahel, desde Boko Haram a Al-Shabaab, el que genera los conflictos armados, la causa de esa violencia. Primera narrativa, la que llamaremos, yo no voy a entrar a discutirla, pero es muy problemática, hay que excluirla de nuestros análisis porque no explica nada, es la narrativa del nuevo barbarismo. Segunda narrativa, en medio del caos y la en medio del caos y la anarquía que genera el Estado fallido, lo que impera no es la diferencia cultural, sino que es la codicia, la lucha por los recursos naturales, los diamantes, el coltán, los petróleos, etc. Esta narrativa, esos diagnósticos, la primera asunción que tiene el modelo de paz liberal es que ese es el problema. Ausencia de Estado, caos, anarquía y codicia o etnicidad y religión exacerbada. Ese diagnóstico se construye, lo voy a dejar solamente aquí, hay muchas críticas a todo esto, ¿vale? Pero se construye, y en mi opinión es una asunción de la paz liberal, sobre una cultura del miedo y sobre una construcción de los africanos y las africanas, pero especialmente de los africanos, como esa construcción del otro como bárbaro, salvaje, criminal, codicioso. Lo dejo ahí, pero es muy importante que tengamos en cuenta que esa es la narrativa que construye una de las grandes asunciones de la paz liberal. El problema que tenemos es la ausencia del Estado y ese tipo de actores africanos. Segunda asunción de la paz liberal. El Estado es la solución. El problema que tenemos es caos y anarquía porque no hay Estado y estas élites, estos otros bárbaros o criminales, y la solución es reconstruir el Estado, porque el Estado es el lugar de la vida buena. Y aquí entraríamos toda una serie de reflexiones que tiene directamente que ver con que no parece ser para esta narrativa hegemónica que no hay vida al margen del Estado, que no hay política, que no hay reconstrucción de marcos políticos, sociales, económicos y culturales en los escenarios de conflicto armado y que por tanto lo que necesitamos es reconstruir el Estado. Y lanzo aquí simplemente un punto para la reflexión posterior, y que probablemente también abordaréis con Iván, es que la clave no es reconstruir el Estado, porque el Estado, para mucha gente, y nos ha enseñado mucho el feminismo, las teorías marxistas, el Estado en muchos lugares del mundo, yo diría en todos los lugares del mundo, no necesariamente ha sido el lugar de la vida buena. Ha sido el lugar donde se han reproducido sistemas de poder, de clase, de etnia, de religión, de género, y en esos escenarios de poder es donde se han producido luchas políticas y sociales por reconstruir los contratos sociales de lo que debe dar el sistema político, de lo que debe dar el Estado a la ciudadanía. Y que por tanto un elemento central de lo que deberíamos estar debatiendo cuando hablamos de la construcción de paz en África es no la reconstrucción del Estado, sino de qué tipo de Estado, para quién gobierna ese Estado, con qué principios gobierna y a quién beneficia o no ese Estado. Y este es un debate hoy en día central, no solo en la paz liberal o posliberal, sino en todo el mundo. Lo dejo ahí porque me parece que es un elemento central. Pero la paz liberal asume que por reconstruir el Estado habrá estabilidad, orden y paz. Claro que esta es una concepción de la paz que ya conocemos, con lo que nos han aportado todos los estudios pacifistas, es una determinada concepción de la paz. Primero, la paz de los vencedores. Si gana militarmente un grupo y ya hay paz entendida como ausencia de guerra, ¿eso es paz? Me pregunto yo. Segundo, es una concepción de la paz que parte de la idea de que ha, primero, banalizado lo que entendemos por paz, porque es meramente ausencia de más de 1000 muertos al año, que es cuando se entiende que hay guerra, pero toda la violencia que perdura, no solo en los escenarios de procesos de paz, sino en los escenarios de paz de todo el mundo, se concibe como paz, ¿no? Aparte de
la banalización de la filosofía, una filosofía milenaria que nos habla de otras concepciones de paz, esta paz liberal naturaliza otro elemento que para mí es central y que hay que cuestionar. Hoy en día se ha convertido en el sentido común de la construcción de paz que la paz pasa por la militarización, que la paz pasa por el envío de tropas militares, por el envío de misiones militares. Y hay un elemento central que deberíamos cuestionar en las luchas de quienes resisten estas concepciones hegemónicas de paz y que se plantean que es posible y necesario otras construcciones, otras agendas de construcción de paz, es el cuestionamiento de este sentido común. Y tenemos que empezar por decir que las misiones de Naciones Unidas, que las misiones de la Unión Africana, que las misiones de la Unión Europea o que las misiones de Estados Unidos en África no son misiones de paz, son misiones militares, si queremos, de estabilización. Pero la cooptación de todo un discurso de militarización de la paz, que es una de las grandes asunciones de la paz liberal, hoy en día está sirviendo para normalizar y para naturalizar que la paz consiste en el envío de tropas militares. Y eso ha tenido enormes impactos, voy a mencionar solo algunos, pero me llevaría a bastantes más, los impactos que ha tenido este sentido común que pasa, porque cuando yo en mis clases pregunto a los alumnos, les hago debatir sobre las intervenciones militares supuestamente en defensa de los derechos humanos, hoy en día escasos alumnos de 23 años entienden que eso es controvertido éticamente. La inmensa mayoría de ellos te lanza argumentos sobre si eso no es eficaz, sobre si están utilizándose bien o mal, sobre si responde en concreto esa intervención a intereses geopolíticos o económicos, pero no a si la solución, cuando se produce una situación de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad en un escenario de conflicto armado, la solución es la intervención militar. Ahora, ¿es eficaz? ¿Se está realizando por ese motivo? Entonces ahí notas cómo en el imaginario social en el que vivimos se ha naturalizado que el centro de lo que hay que hacer es enviar tropas militares. Tenía aquí algunos gráficos para mostraros el crecimiento de lo que se llama a nivel internacional las arquitecturas de paz y seguridad, que las podríamos traducir en las arquitecturas y estructuras militares de la política internacional. Ha habido una auténtica expansión, institucionalización, extensión y profundización de una arquitectura de paz, de seguridad, militar por parte de Naciones Unidas. Si tenía algunos gráficos sobre el brutal progresión geométrica de los presupuestos militares de Naciones Unidas. Naciones Unidas llevó a cabo 13 misiones durante toda la Guerra Fría. Hoy en día ha habido 71 misiones militares de Naciones Unidas, de las cuales hoy en día hay 16 en curso, 9 de ellas en el continente africano. La principal respuesta internacional a los conflictos en África es, primero, que vaya la Unión Africana, la segunda gran arquitectura militar que se ha construido, a la cual se están destinando ingentes cantidades de fondos de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otras organizaciones o actores donantes de cooperación para reconstruir el aparato militar de la Unión Africana, para que la Unión Africana se despliegue en los escenarios de conflicto de todo el Cuerno de África, en el Sahel y en otros escenarios de conflicto. Estas arquitecturas, que también nos podíamos hablar fuera de África de la OTAN, que podíamos hablar de las misiones de reforma del sector de seguridad de la Unión Europea. La Unión Europea ha potenciado una política exterior de seguridad y defensa, ha potenciado el destino de fondos y personas a estructuras militares que se despliegan en el exterior, y que en el caso de la Unión Europea, en su inmensa mayoría, todas las misiones que se han llevado a cabo en los últimos 15 años han sido en África para apoyar la reforma del sector de seguridad de los estados africanos. Por tanto, nos encontramos con una expansión brutal de estructuras militares en organizaciones regionales
y de justificación de la expansión de las estructuras militares de todos los países poderosos, todos los cuales legitiman sus presupuestos de defensa en la construcción de paz, en que son necesarios para que en los conflictos en África haya paz, que claramente nos están hablando de una cooptación de la paz por esas estructuras militares que ayer María nos contaba lo profundamente patriarcales que son, y de esas estructuras militares que han desviado ingentes cantidades de fondos públicos que no se han destinado, crisis económica al margen, políticas de austeridad al margen, que no se han destinado a derechos sociales, a educación, a sanidad, a la lucha contra la violencia de género, sino que se han destinado al aumento, al mantenimiento y aumento de las estructuras de seguridad militares, de defensa, policiales y de servicios de inteligencia de los países del norte, pero también en la reconstrucción del Estado en África de los países del sur. Y toda esa estructura político-militar internacional nos habla de 5 grandes negocios económicos que creo que son centrales cuando analizamos la agenda de paz liberal. Primer negocio económico. Sería muy interesante que continuáramos investigando, que continuáramos denunciando, que continuáramos discutiendo y cuestionando que nuestros gobiernos destinen inmensas cantidades de dinero a lo que llaman investigación al desarrollo militar. Porque no hay dinero para la investigación, no hay dinero para los estudios africanos, pero hay ingentes cantidades de dinero para que empresas investiguen sobre drones que luego se utilizan en la construcción de paz, en esas misiones militares para, en la guerra, por ejemplo, contra el supuestamente llamado terrorismo internacional en Somalia, contra Boko Haram, provocando esos drones importantes violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. El negocio del I+D militar. El negocio de las armas. Creo que ya se está investigando mucho, hay centros muy potentes en Barcelona trabajando sobre todo ese comercio internacional de las armas, sobre las deficiencias, luces, pero también deficiencias de los nuevos instrumentos internacionales que tenemos para luchar, para que no se vendan armas ligeras a escenarios de conflictos en África. Pero hoy en día el principal comprador de esas armas no solo son, y no son solo los grupos insurgentes en África, que parece que son ellos los que usan las armas ligeras para atentar contra el cuerpo de las mujeres, de los niños y las niñas. El principal comprador de las armas son esas estructuras militares nacionales, regionales e internacionales que compran armas y en las cuales los gobiernos, el gobierno español y los gobiernos de todo el mundo tienen un importante poder político de conceder o no las licencias para la exportación de todas esas armas. Tercer gran negocio, lo dejo aquí porque no viene hoy demasiado a cuento, pero no quiero dejar de decirlo, el negocio de la seguritización de las fronteras de Europa y de Estados Unidos. El inmenso cantidad de dinero que obtienen los ministerios de defensa, de seguridad, la Guardia Civil en este país para la militarización de las fronteras, con empresas dedicadas a beneficiarse económicamente. Hay una empresa española famosa porque es la empresa que ha vendido concertinas a todos los muros y vallas que se han creado en Hungría y en el resto de los países, en Grecia, en el resto de los países europeos. Pero como no es el tema que nos ocupa, negocio de la frontera, lo dejamos ahí, pero es un negocio central en el mundo de la seguridad. Cuarto gran negocio, el negocio que supone que a través de estas alianzas militares que establecen las organizaciones regionales y las organizaciones Naciones Unidas y los países, tanto Unión Europea, Estados Unidos, como China, como Brasil, como la India, porque en esto los BRICS están haciendo exactamente lo mismo, nos encontramos con el negocio de la política exterior, de cómo el envío de misiones militares favorece, contribuye a la generación de alianzas geopolíticas y alianzas económicas, donde lo que se mueve son intereses comerciales por contratos de recursos naturales, y cómo se utiliza el envío de misiones militares para apoyar a aquellos gobernantes, a aquellas élites, a aquellos grupos con los cuales tienes establecido una relación clientelar y neopatrimonial
que está al servicio de intereses económicos y geopolíticos de los dos elementos del contrato, algunas élites africanas y esos élites del norte. Quinto negocio, y lo dejo ahí, no sé cómo voy de tiempo. Quinto negocio, el negocio de la corrupción. Uno de los elementos que seguramente vais también a reflexionar con Iván, que a mí me resulta especialmente peligroso del discurso hegemónico de la paz liberal, es la asunción, por una parte, del tema del Estado que decía antes, y segundo, la asunción de que el problema que tenemos es el problema de cómo son los actores armados en África, élites, gobiernos africanos y los grupos armados, los mal llamados, en mi opinión, señores de la guerra, porque a ellos les llamamos señores de la guerra, pero a otros muchos actores que participan de los escenarios de conflicto armado no los llamamos señores de la guerra, sino que les llamamos constructores de paz, salvadores de paz, misiones de paz. Por tanto, en esta construcción de que las élites africanas son corruptas, a mí me parece fundamental poner sobre la mesa que el quinto gran negocio que está detrás de las arquitecturas de paz y seguridad internacional es el negocio de la corrupción. Porque igual que tenemos que investigar qué corrupción está habiendo vinculada al urbanismo en España, qué corrupción está habiendo vinculada a otros ámbitos de la economía, por ejemplo, la privatización de la educación, la privatización de la sanidad, no deberíamos dejar de investigar, denunciar y exigir cambios en la corrupción vinculada a la venta de armas, en la corrupción vinculada a las comisiones que reciben las empresas proveedoras de servicio de los presupuestos militares, a todo un entramado de corrupción donde los corruptos no son las élites africanas, que también hay un famoso escándalo político en Sudáfrica por la corrupción vinculada a la venta, a la compra por parte del gobierno de Sudáfrica de importantes contratos militares y contratos armamentísticos, pero claro, ponemos el foco en el que ha sido corrompido, en el parte o no de los políticos del Congreso Nacional Africano que han participado en ese escenario de corrupción, pero aquí nadie pone el énfasis en quienes han hecho esa corrupción. Las empresas y los gobiernos, los responsables políticos que han firmado esos contratos y han dado esas comisiones a esas empresas. Quinto gran negocio sobre el cual, para otra agenda de construcción de paz, tenemos que trabajar desde la movilización social. Junto a este gran 5 negocios, junto a las lógicas políticas que siguen moviendo hacia dónde se despliegan los escenarios de misiones militares de estabilización, que tenemos que desvelar y que tenemos que desalojar del sentido común, que esa es la solución para los conflictos en África, creo que es fundamental el debate ideológico, la batalla por las ideas que tenemos que emprender desde la sociedad civil para cuestionar que, primero, lo militar es la paz, la construcción de paz. Segundo, que el Estado lo que nos tiene que dar es paz y seguridad. Paz, esta paz, la ausencia de violencia, no otra paz. Porque yo creo que uno de los elementos centrales de esta militarización de la construcción de paz ha servido ideológicamente para justificar dos cosas: la proyección militar de los países poderosos, legitimado en un discurso de que son justos guerreros que tienen que proteger a las pobres, bellas almas desvalidas que son las mujeres y las niñas y los niños africanos. La batalla por las ideas para deslegitimar que esos actores militares de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Unión Africana, son justos guerreros que protegen a la población, porque ni son justos ni protegen, en la inmensa mayoría de los escenarios de conflicto, a la población civil. Pero el discurso legitima, y es un discurso profundamente machista, es un discurso que legitima la militarización de nuestras sociedades y es un discurso que en la proyección exterior legitima las intervenciones militares y en la proyección interior legitima la seguritización
de nuestras sociedades y de las sociedades africanas. Porque lo que estamos discutiendo es si el Estado nos debe dar algo más, es decir, el Estado debe garantizar nuestros derechos o el Estado solo nos tiene que dar seguridad frente al miedo. ¿Por qué? Porque la tercera gran asunción de la paz liberal es lo que algunos autores dicen, ya no estamos en la paz liberal de la década de los 90, ahora os diré lo que quiere exactamente la paz liberal, pero todas estas asunciones es como se proyecta. Hoy en día dicen que estamos en el mundo de la paz postliberal. ¿Por qué? Nos diría esta narrativa. En la década de los 90, la idea hegemónica era reconstruir el Estado, que el Estado de orden y estabilidad, a través del envío de esas estructuras militares internacionales, y después, como la sociedad africana está enferma, hay que darle una solución médica, que es enviamos las tropas militares y ponemos los mecanismos para que esta sociedad transite hacia lo que ellos llamaron la paz liberal. ¿Qué significa? Significa un escenario donde se lleven a cabo las reformas políticos, sociales, económicas y culturales para que ese espacio que antes era una guerra, hoy sea una democracia representativa de economía neoliberal. Y a esa triple transición de seguridad hacia la ausencia de más de 1000 muertos al año, de una reforma política hacia una democracia liberal representativa y hacia una economía de mercado neoliberal, es lo que se llamó la paz liberal. Conseguir esa transición. Nos dicen estos autores, ya no estamos en un mundo de la paz liberal, porque el modelo hegemónico le ha dado una vuelta a esa idea de que hace falta esa triple transición, y dice, lo importante de esa triple transición, en el discurso sigue presente la idea de democracia, de economía de mercado, la agenda de género, que ahora hablaré un poco de ella en la construcción de paz, pero en el trasfondo lo que ha triunfado como el sentido común de la paz, del modelo hegemónico de paz, insisto, hay otras agendas de construcción de paz. Yo estoy dialogando con la hegemónica. En esta visión hegemónica lo que dicen es los procesos de liberalización política que se emprendieron en los procesos de paz en la década de los 90, ese aterrizaje de una estructura militar y luego el impulso de que haya elecciones, que ha pasado hace nada en la República Centroafricana, eso es ineficaz, eso es peligroso, porque no sienta las bases para que realmente haya una transformación hacia la paz liberal. Y por eso, dicen algunos autores, necesitamos primero construir Estado. State building se convierte en la palabra de moda de la paz post-2001. Segundo elemento por el cual dicen, ya no estamos tanto en la paz liberal, sino en una paz post-liberal. ¿Qué es más importante? ¿Democracia, derechos humanos, economía de mercado? Dicen, lo más importante es la seguridad. Porque post 11 de septiembre del 2001, en toda la política internacional, pero también en la construcción de paz, pero también en África, ha imperado lo que los llamados estudios críticos de seguridad, que es una escuela así muy interesante de teoría de relaciones internacionales y que todos mis doctorandos están encantados con lo que dicen estas escuelas, que son la escuela de Copenhague, la escuela de Gales, la escuela de París, nos dicen, la escuela de Copenhague, en el mundo internacional, en la construcción de paz, se han etiquetado determinados fenómenos internacionales, en este caso los conflictos armados y los estados fallidos, como amenazas de seguridad. ¿Amenazas de seguridad para quién? Si fueran para la población africana, que también está ahí en el discurso, pero ¿para quién? ¿Para quién va a gobernar la agenda de paz liberal? Pues lo que nos van a decir este proceso de seguritización es que, al igual que la inmigración, al igual que la cooperación, la construcción de paz se ha securitizado. Y que el centro donde se pone más dinero, dejando al margen donde se pone el dinero, que es en las misiones militares internacionales. Al margen de eso, el segundo bloque de dinero, ¿dónde se pone? Se pone en la reforma del aparato coercitivo de los estados africanos. Las misiones de estabilización a lo que van es a ayudar a que se reforme el ejército
de Somalia, a que se reforme el ejército de Mali, a que se reforme el ejército de la República Centroafricana, a que se refuerce el ejército no poco débil de Nigeria, para que afronten esos aparatos coercitivos de seguridad, ese ejército, esa policía, esos servicios de inteligencia, para que afronten el qué, la amenaza de seguridad que supone lo que ellos llaman el terrorismo internacional. Y se ha producido un proceso donde los proyectos estrella de la paz liberal son los proyectos de seguridad. Y por eso algunos autores dicen, no hablemos ya de paz liberal, hablemos de paz posliberal, porque estamos en una nueva fase de ese modelo hegemónico. Un modelo hegemónico que tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar el sentido común de la idea que de reconstruir el aparato de seguridad de los estados en el norte y en el sur va a permitir que esas poblaciones tengan el lugar de la vida buena. Porque de nuevo nos lleva al debate sobre qué tipo de estructuras políticos, sociales, económicas y culturales se están intentando transformar en los escenarios de paz, en los escenarios de posconflicto, en los procesos de paz. Me parece fundamental cuestionar muchas cosas, pero yo voy a plantear la necesidad de desnaturalizar la seguritización, de iniciar procesos, que diría la Escuela de Copenhague, de desseguritización, por el cual determinados fenómenos internacionales no permitimos que se construyan como amenazas de seguridad, porque cuando permitimos eso, lo que estamos permitiendo es la creación de limbos jurídicos, la creación de escenarios en los cuales todo vale en la lucha contra la amenaza de seguridad, donde lo que estamos aceptando es que se defienda y se justifique ética y políticamente lo que se ha llamado la doctrina del mal menor, ante y una amenaza a la comunidad política, una amenaza a la comunidad internacional, como es el fanatismo religioso. ¿Cuál es la solución? Si el fanatismo religioso en el Sahel es derivado de una diferencia etnorreligiosa prácticamente insertada en la identidad biológica de los jóvenes del Sahel, ¿eso tiene solución? ¿Cuál es la solución? La solución, cuando construimos de esa manera los conflictos, los escenarios de conflicto, la solución solo es la contención, el mal menor. Para defender un bien mayor, a veces tendremos que llevar a cabo una lucha antiterrorista que viola los derechos humanos. A veces tendremos que llevar a cabo misiones militares que ataquen población civil, como es el caso de Amisom en Somalia, muchos otros ejemplos que podría poner en África, pero me voy de Somalia a Nigeria y a las poblaciones del norte de Nigeria que sufren estrategias de lucha anti-Boko Haram profundamente violentas. Por poner un dato, en el año 2015, 1.500 personas murieron bajo custodia, producto de la tortura, en las cárceles de Nigeria, meramente por ser supuestos simpatizantes o gente de poblaciones donde Boko Haram tenía importante apoyo popular. Me parece profundamente peligroso que no trabajemos sobre la necesidad de cuestionar esa doctrina de seguritización, esa doctrina de mal menor, esa cultura del miedo que hace que la gente acepte y legitime los estados que nos gobiernan porque nos van a dar seguridad frente a las amenazas. Me parece fundamental cuestionar el sentido común por el cual vamos a aceptar que en nombre de nuestra seguridad se produzcan escenarios de impunidad donde, como ya se mencionaba ayer, las tropas de Naciones Unidas, las tropas de la Unión Africana, las tropas francesas en la República Centroafricana o en Mali violan los derechos humanos, violan el cuerpo de las mujeres y las niñas africanas, y a mí me gustaría que alguien me diga qué sentencia judicial, de qué tribunal penal internacional, europeo, nacional, ha condenado
a un soldado africano, europeo o de cualquier otro lugar del mundo y ha dado verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esas estructuras militares que se despliegan en los escenarios de estabilización. Me parece que tenemos que cuestionar el sentido común por el cual eso parece un mal menor, necesario en nombre de nuestra seguridad. Y por lo menos decir no en nuestro nombre. Y llevar a cabo aquí iniciativas de litigio estratégico para exigir verdad, justicia y reparación por cada caso de tortura, de violencia que lleve a cabo un casco azul o un casco de la Unión Africana o un casco de la Unión Europea, en la cual participa España enviando soldados a varias de las misiones europeas de reforma del sector de seguridad en Mali, la República Centroafricana, Somalia, etc. Me parece que es fundamental, por tanto, que haya una desnaturalización de este discurso de seguridad, y ya voy a probarlo, que nos lleve a plantear otras agendas de construcción de paz. Necesitamos desconstruir los discursos hegemónicos sobre la guerra en África. La guerra en África no tiene que ver con estados fallidos, con codicia y con barbarie. La guerra en África tiene que ver con política, economía, sociedad y cultura. Y tenemos que replantearnos cuál es la agenda internacional de construcción de paz. Diría tres cosas, porque si no voy a acabar, sobre otras agendas de construcción de paz. Primero, de construir el sentido común y luchar contra todo lo anterior que he mencionado. Y hay mucha gente en África y alguna gente aquí que lleva tiempo luchando contra ese sentido común, cuestionando esa militarización, cuestionando ese modelo hegemónico de paz liberal. Hay muchas y muchos resistentes en muchos lugares del mundo contra esta estructura de poder, contra los soldados, los comerciantes y los cooperantes de esta estructura de poder. Primero. Segundo, hay que ir más allá del paradigma estatocéntrico en nuestros análisis de la construcción de paz y en nuestros análisis de los conflictos en África. Esto no es un problema de una sociedad enferma y que desde fuera gente buena viene a salvar y a resolver lo que ahí pasa. Esto es un problema de la existencia en todo el mundo de un sistema político-económico global donde unos pocos, una élite patriarcal, capitalista, neoliberal, acapara por desposesión los recursos del planeta y la sostenibilidad de la vida, que acapara por desposesión el trabajo de las mujeres y mantiene la división sexual de la guerra, la división sexual del trabajo, la división sexual de la cadena global del cuidado. Es una élite que además es profundamente oligárquica y para la cual la democracia es darnos un caramelo de elecciones cada 4 años y lo demás es una profunda élite oligárquica. Esta élite político-económica global es además profundamente racista y que genera continuos mecanismos de inclusión y de exclusión. Y todos nosotros en nuestras múltiples identidades, a veces estamos dentro y a veces estamos fuera, a veces usamos coltán sangriento, a veces contribuimos con nuestros impuestos a esos escenarios de violencia, a veces somos resistentes contra el patriarcado, contra el neoliberalismo. Es un escenario de inclusión y de exclusión muy complejo, pero que es un escenario que se ha construido siempre sobre la dicotomía de unos blancos, democráticos, varones, civilizados, los otros, mujeres, los negros, los musulmanes, los diferentes, que son una dicotomía que es profundamente racista y que permea esa élite político-económica global. Y por tanto, para mí, la otra agenda de construcción de paz, la alianza entre resistentes de todo el mundo, es posible contra esta élite, porque esta élite no solo construye su poder en factores materiales,
sino construye su poder en los discursos, en el sentido común, en la batalla por las ideas. Y hace falta una alianza de resistentes, de las iniciativas de paz de mujeres en África, de múltiples sectores de las sociedades africanas que luchan diariamente en conflicto y en posconflicto, pero que tienen que afrontar no un problema de su Estado, no un problema solo de sus élites, sino que tiene que afrontar a esta estructura de poder global. Y que por tanto lo que tenemos que hacer es aliar las múltiples estrategias de afrontamiento de ese poder que ya existe en muchos lugares del mundo. Pero hay una batalla de ideas central que tiene que ver con un mecanismo de inclusión y de exclusión que puede estar en la mente de una parte de los resistentes, sobre todo de los resistentes del norte. Un mecanismo de inclusión y de exclusión que nos habla de las gafas con las que a veces los resistentes del norte, a veces nos relacionamos con los otros múltiples resistentes del mundo. Unas gafas que hablan de lo que otros llaman, pero yo utilizo la pesada carga del hombre blanco. La impregnación en nuestro subconsciente, a veces, del imaginario, de que hay unos, nosotros, que sí sabemos cuál es el mejor sistema político, nuestra democracia, cuál es nuestro mejor sistema económico, la economía de mercado, capitalista neoliberal, nuestra mejor forma de gestionar los recursos del planeta, este tipo de desarrollo insostenible, la mejor forma de la igualdad de género, la nuestra, profundamente machista y patriarcal, hoy en día, después de todas las luchas existentes. Tenemos que trabajar sobre cómo en nuestro inconsciente nos relacionamos con los otros y las otras resistentes, porque nosotros no sabemos más. Nosotros no tenemos que ir a capacitar a las sociedades civiles africanas y a las iniciativas de paz de África. Nosotros no tenemos que decirle a las sociedades africanas cuál es el mejor Estado posible, porque nuestro Estado es muy parecido en muchas cosas a las estructuras de poder que tienen ellos allí. Y que por tanto, alianza de resistentes, necesitamos cambiar las gafas, cerrar más la boca y abrir más los oídos. Muchas gracias.